amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros otro Motura Champions, en este caso el C28. No sé si este V2 significa plus, si alguien lo sabe por favor que lo comente. Son 5 pernos, 2 pasivos superiores y el perno interactivo. Muy bonito como siempre, los Motura me encantan. Son juguetones hasta que les coges el punto. Este lo he ganzuado varias veces a lo largo de la semana. Yo juraría que este otro lado funcionaba cuando empecé a manipularlo. De hecho, juraría que es este el lado que he estado ganzuando. Quizás por eso se haya quedado atascado. Ya veis que cuando algo se ganzúa, pues siempre se puede estropear. Hay que actuar con conocimiento y ganzuar solo cerraduras que están fuera de uso y son nuestras. Así que vamos a ganzuar este otro lado que funciona, como veis. Como os digo, 5 pernos activos más el interactivo 6, 2 pasivos arriba, 2 pasivos en los lados. Vamos a ver qué es lo que da de sí. Dejadme que lo coloque en el aprieto y nos vemos en un momento ganzuándolo. Hasta ahora. Bueno, ya lo tengo aquí colocado en el aprieto. Comprobamos que funciona, va perfecto. Ahí está. No sé, para desmontarlo hay aquí grupilla de presión. Me imagino que lo que es desmontarlo no habrá problema, montarlo ya será otra cosa. Lo desmontaremos. Vamos a ver qué juego nos da. Dependiendo del juego que nos dé, igual intentamos abrir este otro lado, porque yo creo que este lado era el más peleón y por eso practicaba con él. Y de paso vemos por qué no funciona. Quizás en algún momento lo he ganzado, lo he girado y la leva se ha quedado en otra posición o algo por el estilo. Voy a utilizar esta pala plana para colocar los pernos y esta ganzúa de Sparrows para intentar colocar el interactivo. Lo que mejor funciona en este lado, lo he ganzado una vez, es colocar primero el interactivo. Ahí está, ahí le he notado ceder. Hacemos tensión para que no se suelte, aunque probablemente luego caerá. Ahí primero un clic, segundo pide, segundo muy profundo. Nada más tocar el tercero caemos en un falso profundo. Entiendo que está colocado el interactivo porque si no, no se podría caer en este falso. Cuarto, al tocar el cuarto se acentúa, da rotación. Ahí colocamos el cuarto. Quinto pide un clic. Yo creo que el quinto es otro spool. Vamos a ver, primero, segundo, tercero. No quiero meter por este lado hasta el fondo porque el superior es largo, el tercero inferior también es largo y cierra en el paso. Si meto la ganzúa hasta el fondo no la podré sacar. Es por eso que estoy atacando desde el lado central. Vamos a ver, quizás se haya saltado el interactivo. No da esa impresión. A veces hay que distensionar. He distensionado ahí para colocar el interactivo y ahí al tocar el tercero que había saltado, si hubiese entrado más adentro con esta se me hubiese quedado atrapada. Ahí lo tenéis abierto. Yo creo que el otro lado es más peleón. Vamos a girarlo por si acaso. Vamos a intentarlo. Quizás no lo consigamos. Espero no alargar el vídeo innecesariamente. Pero quizás lo desmontemos para ver cómo se comporta. Vamos a ver. Vamos allá con las mismas herramientas. Vamos a intentar colocar también el interactivo desde el principio, aunque en este lado creo que no funcionaba igual. Ahí está, colocado. Primero pide. Ahí está, primero colocado. Segundo pide. Ahí caemos en un falso. Tercero nada, voy a acercarme un poquito. Me pasa igual que en el otro. Evidentemente no puedo entrar por ahí. Cuarto. Por ahora el comportamiento es similar. Cuarto un clic. Quinto pide. Quinto un clic. Vamos a ver. Primero, segundo. El tercero está muy abajo.
Vamos a ver el interactivo. Yo creo que está colocado. Quizás hay alguno ligeramente pasado. Quiero ver ese interactivo porque me da la impresión de que es parecido al de los DOM, que pueda tener una cerradura o algo, porque hay que distensionarlo. Este es el quinto, que como veis es un spool. Vamos a ver si ahora quiere. Ningún perno pide y el interactivo da un tacto extraño. No da tacto de colocado. Yo creo que sí está colocado. Vamos a ver si tenemos algún perno. No, por aquí delante no. Voy por fuera para no quedar atrapado. Ahí, yo creo que ese es el quinto. Vamos a ver. Tercero, ahora sí ha subido. Cuarto, quinto. Ese yo creo que es el interactivo. Vamos a ver. Como veis, bastante más peleón. Primero y segundo habían saltado. Eso es por distensionar. Quinto. Ahora tercero no está en su sitio. Ahora sí noto que he metido el interactivo. Ya había saltado. Vamos a ver si ha saltado algo más. Tercero hay un clic. Y ahora sí que está ahí cortando el paso. Creo que ha saltado de nuevo el interactivo. Quizás estaba pasado. Como veis, este da mucho más juego. Por alguna razón no puedo tocar bien el interactivo con esta pala. Yo creo que es demasiado larga. Ahí está abierto, pero se toca mucho más fácil desde este lado. Es mucho más fácil conseguir la apertura. Y yo creo que es porque desde este lado sí que consigo tocar el interactivo con la pala. Ahora he tocado el quinto claramente, ha hecho un vaivén de spool, inmediatamente he tocado detrás un clic y ha abierto. Bueno, se nos ha quedado ahí atrapada. Se nos va a complicar un poco el desmontaje. O, bueno, como habéis visto que lo hemos ganzuado, lo que voy a hacer, porque si no causaré algún desastre, va a ser cerrar este lado. Vamos a ver, sacar la ganzúa, vamos a desmontar este que es el que funcionaba y ese otro lo ganzuaré y lo desmontaré en algún momento para ver si hay algo llamativo, algo evidente que nos diga por qué no funciona. Si es algo relevante os lo mostraré en vídeo, si no pues probablemente sea que está girado el embrague o fuera de su sitio o alguna cosa así, consecuencia de mis aventuras ganzuándolo. Vamos allá. Bueno, se ha alargado el vídeo, pero habéis podido ver un ganzuado un poco más entretenido que solo un lado, porque el lado que estamos desmontando ahora cae mucho más fácil. Vamos a ver, estas grupillas de presión las odio un poco con todo mi corazón. Vamos a ver si ahí parece que quiere salir, pero se queda atrapada con la leva. Vamos a ver. Dejadme que lo desmonte y nos vemos en un momento
analizando el interior. Hasta ahora. Esto es lo que tiene dentro. Tiene un montón de pasivos. Vamos a ver, voy a recolocar la cámara para que veáis bien. Como os digo, hay al menos dos grupos de pasivos. Hay aquí una bola de acero que no sé de dónde ha salido. Hay aquí otro elemento. Ese no lo había visto. Este elemento creo que va aquí detrás. Ese no sé lo que es. Creo que no es de los pernos. Y este de aquí creo que forma parte del conjunto de los interactivos. Bueno, como siempre, muy bien fabricado, pernos antitaladro, pasivos de laterales, pasivos inferiores. Sí, estos serían los pasivos inferiores. Ahí está uno de los pernos que interviene en el interactivo. Este moverá la llave, el elemento de la llave moverá este otro. Vamos a ver si puede ser. Ahí queda, efectivamente. El elemento interactivo queda ahí. Un elemento mueve el anillo de la llave. Ahí hay un anillo. Y el otro es movido por el anillo. Esto de aquí atrás parece que ha salido de ahí. Puede ser. No lo sé si ha salido de ahí. Sí, ha salido de ahí. No sé cuál es su función, pero lo volveremos a colocar. Cada vez tiene menos probabilidades de supervivencia este cilindro, una pena. Veo muchas piezas. En el cuerpo tenemos 3 ranuras para pasivos. Los alojamientos, vamos a ver. Los 6 alojamientos para los 5 habituales, más el interactivo en el fondo que comparte la misma alineación. Un embrague complejo, una pieza aquí que se ha salido, parece evidente dónde va. Coincide quizás con el anillo, no lo sé. Luego lo veremos. Voy a sudar para montar esto y vamos a ver los pernos y contrapernos porque realmente son muy interesantes. Fijaros, creo que he sacado estos bien. Creo que este quinto, creo que este es el quinto porque es más largo. Vamos a comprobarlo. Sí,
Ese es el quinto, efectivamente, con aquel spool, y ahora me explico qué sucedía a veces. Vamos a ver, el primero es normal, todos los pernos de acero, todos los contrapernos salvo un spool, este de aquí el cuarto que es de latón, todos los demás de acero, no sé por qué ese es de latón. Primero, segundo, cuarto son normales. Tercero, que no nos daba problemas porque es muy largo, aunque en algún momento os he dicho que estaba bajo y luego os he dicho ahora ha subido. Este tercero yo creo que lo he pasado alguna de las veces. Tiene un spool, el spool no entraba en juego por lo largo que es el perno, pero es probable que haya presionado este perno en algún momento y me haya quedado cazado en el hueco del torpedo. Afortunadamente, como estos spools son muy largos, dan un falso que pide mucho movimiento, pues algunos de los pasados saltaban. Yo creo que este quinto lo he podido pasar en algún momento también, es tipo torpedo, funcionan bien. Y aquí yo creo que este es el perno que estoy tocando, este de aquí, este otro simplemente creo que empuja la llave. Y vamos con los contrapernos. El contraperno del interactivo no tiene, como yo pensaba, no era un torpedo, un spool, pero aquí en el borde sí que veo algo, no sé. La cuestión es que para colocarlo yo creo que sí que tiene ahí en el extremo aquí una especie de rebaje o algo así. Para colocarlo en alguna ocasión he tenido que distensionar un poco. En los contrapernos primero y segundo y el sexto, como hemos dicho, el interactivo, son normales y el resto son spools, compensados en longitud con la longitud de los pernos, el cuarto de latón, el quinto de acero, muy bien hechos, muy afilados, suficientemente profundos para que den un falso colocado muy amplio, una verdadera gozada. Aquí están los muelles, hay uno que es diferente, aparentemente en color. Se lo adjudicaremos al interactivo, aunque yo no he notado ninguna variación entre ellos, quizás sea una diferencia de color, pero nada más. Este elemento del embrague que se ha caído, este anillo que parece que encaja con él y de alguna manera interaccionará con él, seguramente la llave, sí, la punta de la llave presiona en esa zona en la que creo que va ese anillo. No lo sé. Uf. No es fácil, no es fácil. No va a ser nada fácil montarlo, pero bueno, habéis visto ahí el doble ganzuado, este otro lado da más juego, por alguna razón no funcionaba, vamos a ver si ahora funciona sin el otro elemento. Ahora sí funciona, como veis, yo es que me acordaba que este lado era el que estaba ganzuando, probablemente fruto de fijaros, ahora ha saltado el embrague. Estaba el embrague descolocado, eso me dice que voy a tener aún más problemas para unir estos dos. Quizás lo más lógico sea partirlo, enviar la mitad a algún amigo y guardar la otra mitad. Y bueno, esto ha sido esa apertura. C28V2, yo no sé si es el C28 Plus, un elemento interactivo, 5 pernos muy bonitos, varios pasivos. Espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.